Muy bien. Pues buenos días a todos compañeros. Pues ya estamos en esta sexta sesión del taller de formación marxista. El día de hoy pues tenemos lo que es la sesión de participaciones con el tema del materialismo histórico y en concreto con el tema del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces, pues ahorita vamos a iniciar la sesión de participaciones. Recuerden que les mandé ahí un temario para que pudieran tomar un tema y prepararlo, desarrollarlo. Participaciones de máximo unos 8 minutos para también darle, pues espacio a los demás compañeros de que puedan, participar. A mí me gustaría hacer un breve, repaso antes de iniciar las participaciones también para que se vayan preparando y agarrando calor, ¿no? Con esto de las participaciones. Si quieren, a las 9:30 iniciamos puntual para que empiecen con sus participaciones. Entonces me voy a ir un poquito rápido para tratar de que a las 9:30 ya iniciemos con sus participaciones y estén listos. Me parece importante hacer un breve repaso, al menos tocar los puntos más importantes que vimos la sesión pasada. Recordarán que vimos la cuestión pues este librito de Angels, que pues es muy pequeñito, un librito que es, pues, no es un libro, es un pequeño ensayo, unas 8 cuartillas, muy breve, incluso hasta menos, pero que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, y pues tiene muchísima importancia este pequeño texto. Hay que primero entender este texto no como enfrascarlo en la clásica lucha entre las teorías, entre la lucha entre la ciencia y la religión. No hay que enfrascarlo en esa lucha. No es una lucha entre ateos y religiosos. No hay que verlo de esa manera. Hay que verlo como la lucha de Engels, o más bien Engels, el objetivo de crear este trabajo era para dotar de un pensamiento científico al proletariado en su lucha contra el capital. O sea, debemos de entenderlo de esa manera. O sea, el objetivo de Engels precisamente era dotar de una concepción científica al proletariado en su lucha contra el capitalismo. Ese es el objetivo fundamental de Engels al realizar este trabajo. Ese es el objetivo práctico. Entonces debemos partir precisamente de ese objetivo fundamental. Nosotros comentábamos la sesión anterior que la concepción materialista de la historia parte de la premisa de que la producción y el intercambio de los medios de subsistencia es la base material de la sociedad. Es decir, la manera en cómo los humanos producen e intercambian sus medios de subsistencia. Eso es lo que constituye pues la base material de la sociedad, lo que llamamos la llamada infraestructura. Y si nosotros queremos entender la sociedad, cómo funciona la sociedad actual, pues debemos buscarla precisamente o analizar los cambios que se producen en estos llamados modos de producción. Ahí van a estar las respuestas, porque si nosotros la buscamos en cuestiones de ideas, de justicias o morales, o en la idea que tiene cada hombre en su cabeza, créanme que no vamos a avanzar de absolutamente nada, ¿eh? O sea, estaríamos debatiendo en el terreno de las ideas. Y lo que busca Engel es precisamente concentrarnos o concentrar ese debate en el terreno material, en el terreno tangible. De ahí la concepción materialista de la historia. Eso es muy importante. Nosotros explicamos la vez pasada que para que exista la historia, pues la condición fundamental de que exista la historia, pues es que existan los hombres. Si no hay hombres, pues no hay historia. Esta es la condición fundamental. Y para que al mismo tiempo los hombres puedan desarrollar sus actividades,
pues necesitan cubrir sus necesidades más inmediatas. Y la necesidad más inmediata de los hombres, pues sigue siendo comer. O sea, esa es la necesidad material más inmediata y que pues no ha cambiado en lo largo de estos millones de años. O sea, por más avanzado que haya desarrollado el hombre sus modos de producción, pues tiene que seguir cubriendo esta necesidad más inmediata, ¿no? Obviamente, a lo largo desde el inicio de la evolución del hombre, pues esta manera de producir, intercambiar sus medios de subsistencia, pues ha variado, ¿no? Ha variado por un desarrollo histórico, eh, ha pasado por varias etapas, ¿no? Desde que bajó el hombre de los árboles, se creó la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, pues ha tenido todo un desarrollo histórico. Y precisamente en esta parte hay que comentar también algo que nos parece muy, muy, muy importante, que tiene que ver con la concepción materialista de la historia, y es dejar muy en claro cuál es la principal diferencia entre los animales y los humanos, o sea, entre el hombre y los animales. ¿Cuál es la principal diferencia? Si nosotros le preguntamos normalmente a la sociedad o a la gente que está dentro de la sociedad capitalista, nos va a decir que la diferencia principal es que los humanos somos seres pensantes. Es decir, otra vez, parten del terreno de las ideas, de la idea que ellos tienen. Y como los humanos pensamos a través de las ideas, pues consideran que la diferencia fundamental entre los humanos y los animales es que somos seres pensantes. Consideran que es las ideas, ¿eh? Eso es lo que está comúnmente aceptado en la sociedad capitalista. O sea, el hecho de que los hombres tengamos la capacidad de crear conceptos como religión, justicia y todo eso, creen que es la principal diferencia. Y no es así. Claro que constituye una diferencia, pero no es la principal ni la fundamental. Nuevamente, les comentaba, el pensamiento idealista pues parte de las ideas y creen que las ideas es la principal diferencia. Y no es así. La principal diferencia está en el terreno material y tiene que ver con que los humanos, pues son los únicos capaces de crear sus propios medios de subsistencia. Ningún animal es capaz de crear sus propios medios de subsistencia. Esa es la principal diferencia que hay entre los animales y los humanos o la evolución humana, que los humanos creamos nuestros propios medios de subsistencia. Los animales normalmente para cubrir sus necesidades, pues toman lo que les da la naturaleza. Si es un animal carnívoro, pues se mata a otro animal y se lo come. Si es un animal herbívoro, pues toma las frutas que le da la naturaleza, las plantas. Es decir, los animales toman lo que les da la naturaleza. Los humanos no, los humanos producimos nuestros propios medios de subsistencia. Esta es la principal diferencia. Yo no veo ningún, por ejemplo, ningún lobo que se dedique a crear cabras, ¿no? Alimentarlas, crearlas y planificarlas para alimentarse él mismo. Él simplemente llega y las mata. Los humanos sí, los humanos ponemos granjas, ¿no? Millones de granjas, de kilómetros de granjas para producir nuestros propios alimentos, frutas, legumbres, no sé, todo lo que se nos ocurre. Los humanos ponemos granjas y estamos produciendo nuestros propios alimentos. Igual en la ganadería, o sea, tenemos criaderos de cerdos, de vacas, ¿no? De muchos animales. Nosotros mismos los creamos, los alimentamos, planificamos de cierta forma nuestro propio medio de subsistencia. Los humanos fabricamos nuestras propias herramientas. Ojo con esta situación. Ningún animal fabrica sus herramientas. O sea, la diferencia no radica en usar herramientas. Un mono puede usar un palo para bajar una fruta. Eso es usar quizá una herramienta. Pero un mono no la fabrica. El humano sí fabrica una herramienta. O sea, esta es la forma más embrionaria y diferente que nos hace de los animales en su conjunto.
Los humanos fabricamos herramientas. El hecho, por ejemplo, de que un humano primitivo este, haya frotado dos piedras, ¿no? O agarra una piedra y la frota con otra para sacarle filo, con el hecho de tener una piedra más afilada y raspar, ese pequeño detallito tan pequeñito es un salto cualitativo distinto a un animal. Ningún animal hace eso. Ningún animal fabrica su propia herramienta. Entonces debemos partir de que el hombre, desde que empieza a evolucionar, empieza a fabricar sus propias herramientas, empieza a desarrollar sus propios medios de subsistencia en cuanto a la producción e intercambio de estos medios de subsistencia, lo que conocemos como los modos de producción. Esta es precisamente la parte fundamental que debemos entender. Asimismo, debemos también comprender de que toda esta parte que conocemos de fabricar y crear y producir, pues es lo que conocemos como trabajo. Y el hombre precisamente evoluciona a partir del trabajo. O sea, esta es la parte más básica de este texto. Es decir, el hombre desde que baja del árbol empieza a trabajar. A partir de ahí empieza el trabajo. El hecho de, por ejemplo, de que ya no tuviera los frutos a la mano, tiene que bajar del árbol y empezar a caminar para conseguir su alimento. A partir de ese momento empieza el trabajo. Empieza el trabajo de conseguir tus alimentos. Eso es lo que consideramos precisamente trabajo. Y este trabajo empieza a cambiar al hombre. El hecho, por ejemplo, de bajar del árbol y caminar y empezar a adoptar esta posición erguida, bípeda, ya te habla de un cambio en el propio hombre a consecuencia del trabajo. Ningún mamífero camina erguido o bípedo. Si lo hace, a lo mejor no me lo hace por unos breves instantes, pero el hombre lo hace de manera cotidiana para obtener sus medios de subsistencia. Esta posición bípeda ningún mamífero la tiene, de hecho es bastante antinatural, ¿no? Dentro de los mamíferos tener la posición erguida. Por eso tenemos tantos dolores de espalda, ¿no? Todavía el hombre hoy moderno, porque precisamente el trabajo ya nos modificó, ya modificó a nuestro organismo. Y esta consecuencia de la posición bípeda, pues trajo como consecuencia que las manos quedaran libres para el mono. Y estas manos, ya se los había comentado, también han sido modificadas y también han sido producto del trabajo. Estas manos ya tienen millones de años de evolución y están diseñadas para trabajar, para manipular herramientas, para manipular cuchillos, hachas y un sinfín de cuestiones. Entonces, esta mano, pues también, producto del trabajo, es producto del trabajo de millones de años y al mismo tiempo estas manos pues han afectado diversas partes del organismo sin darnos cuenta. Es decir, ha sido producto del trabajo. Habíamos señalado también pues el consumo de carne, que también ayudó a que nuestro cerebro tuviera proteínas y pudiera irse haciendo más grande cada vez. Pues al tener más procesos cognitivos con la mano, en la posición erguida, pues necesitabas más almacenamiento. Es como los celulares, ¿no? Los celulares primeros pues tenían poquita memoria y conforme van desarrollando más operaciones, pues necesitan expandir la memoria. Hoy los celulares modernos pues ya tienen más espacio de memoria. Pues así ocurrió con los humanos. Entre más actividades iba haciendo, pues iba requiriendo más espacio. Y pues ¿dónde se almacena la información? En el cerebro. Entonces también el desarrollo del cerebro es fundamental. Y todo esto provocó pues precisamente el lenguaje. La interacción entre los demás hombres eh, produce precisamente el lenguaje. Los hombres tenían la necesidad de decirse cosas. El lenguaje es un producto social, un producto del trabajo.
No existe lenguaje fuera del trabajo. También es una cuestión que debemos precisamente entenderlo. Y esta manera de trabajar ha moldeado al hombre. El hombre somos producto del trabajo. Nuestro organismo ha mutado, ha cambiado en torno al trabajo. Somos producto del trabajo. Esta es la parte fundamental. Y este mismo trabajo se ha continuado desarrollando a lo largo de la historia, en procesos históricos, al grado precisamente, les decía, que nosotros, el hombre moderno, somos producto del trabajo. Esta es la cuestión fundamental que debemos precisamente entender con el papel del trabajo, ¿no? Ver toda esta parte evolutiva y de cómo nos ha cambiado. El trabajo es una cuestión social que tiene que ver con el mismo desarrollo del hombre moderno. Entonces, yo nomás ya para terminar y darles paso a las participaciones para que se vayan preparando. Esperemos que vayan preparando sus participaciones. Yo nomás quisiera comentar, ¿no? La cuestión práctica o la implicación práctica que tiene este trabajo en la actualidad, sobre todo, ¿no? Esa situación. La implicación práctica debemos verlo no como una cuestión histórica de que, bueno, pues esto hay que se quede en los libros de la secundaria. Les decía, no es para el debate clásico entre ciencia y religión. Les decía, esto es para dotar científicamente al proletariado en su lucha contra el capitalismo. Y la implicación práctica de entender este tema o entender el papel del trabajo como una cuestión social tiene que ver con el objetivo o tiene la implicación práctica de desmontar las bases ideológicas que justifican al capitalismo. Ese es el objetivo práctico o la implicación práctica que tiene en la actualidad. Desmontar todas estas falacias ideológicas, idealistas, que intentan justificar el sistema capitalista. Por ejemplo, todo este tipo de cuestiones acerca de la supuesta supremacía racial, desde donde supuestamente hay una raza superior, aria, ¿no? Nacionalista, ¿no? Que tiene todo este tipo de situaciones, se desmontan precisamente entendiendo el desarrollo histórico del hombre. O sea, ¿cómo va a haber una raza superior, ¿no? No hay razas entre humanos, todos venimos del mono, todos venimos del ancestro común del mono. O sea, se desmontan todas estas falacias, ¿no? Que tratan de justificar precisamente el actuar del capitalismo. O sea, no hay raza arias, no hay razas entre humanos, todos venimos de una misma especie. Entonces, esto es precisamente, tiene esa implicación práctica. Otra de las situaciones que he escuchado o que se tratan de justificar es de que el humano es malo por naturaleza, que los humanos somos malos por naturaleza y que precisamente por eso el socialismo va a fracasar o nunca va a tener éxito, porque los humanos somos malos, ¿no? Por naturaleza. Pues obviamente, ¿cómo se desmonta todo esto? Pues entendiendo la parte histórica de la evolución del hombre. ¿Dónde hay maldad en el hecho de que el mono haya bajado del árbol para obtener sus alimentos y que haya pasado por un proceso histórico para obtener sus medios de subsistencia? ¿Dónde está la maldad en eso? Todo este tipo de conceptos de malo, bueno, justicia, moral, pues están precisamente acá en la cabeza de las personas, ¿no? De los hombres. Son cuestiones idealistas. En este sentido, por ejemplo, el propio Donald Trump, pues tiene su concepto de justicia, bastante retorcido seguramente el tipo, ¿no? Pero tiene un concepto de justicia. Nosotros, el proletariado, tenemos otro tipo de concepto de justicia. Y si nosotros intentamos debatir en el terreno de las ideas de a ver qué justicia es más justa, qué justicia es la más adecuada, ya perdimos la batalla, porque nunca vamos a salir de ese debate en el terreno de las ideas. Entonces, ¿dónde tenemos que llevar el debate para combatir a la derecha? Para convertir todas estas tendencias o falacias ideológicas, pues traerlas al terreno material. En el terreno material, entendiendo el proceso
evolutivo del hombre, el proceso desde la concepción materialista de la historia, desmentimos todo este tipo de falacias, ¿no? De que los humanos somos competitivos, ¿no? Cuestión que es completamente falsa. El desarrollo histórico del hombre implica precisamente una evolución social, cooperativa, apoyo mutuo. Todo eso está desde el inicio del hombre. De hecho, lo más antinatural del humano es la no cooperación. O sea, todos dependemos de todos, incluso en el capitalismo. Todos dependemos de todos. No hay un supuesto individualismo, un supuesto, como individuo, libre, ¿no? O con esto nos quieren, vender, de que están los supuestos individuos libres. No existe un individuo libre. El hecho de que nosotros tengamos, sepamos, leer, sumar, hacer operaciones matemáticas, pues ya te habla, de que no lo aprendiste solo, ya te habla de que alguien nos lo enseñó. Y no solamente eso, de que es un conocimiento social acumulado a través de millones de años. O sea, por ejemplo, el hombre tardó millones de años en entender la diferencia entre el uno y el cero. Millones de años tardó el hombre. ¿Sí? A nosotros ya nos lo enseñan en la primaria, lo aprendemos y lo asimilamos rápido, pero significan millones de años de conocimiento social acumulado. Ningún hombre solito por sí mismo va a entender la diferencia del uno y el cero. Si nosotros pusiéramos bebés a crearse en una selva solitos, van a ver que no van a poder conseguir ese tipo de conocimientos, ni siquiera el lenguaje. O sea, aunque tengan la capacidad ya desarrollada, por sí mismo no van a poder entender el lenguaje. Entonces, este supuesto individualismo, este supuesto darwinismo social que trata de justificar la derecha o el capitalismo, pues se desmontan precisamente con este tipo de análisis, partiendo de la concepción materialista de la historia. Pero bueno, yo lo dejo ahí, les doy paso a las participaciones. Les comentaba, pues a las 11 concluimos la sesión. Espero que hayan pues preparado ahí los temas, pero me parece muy interesante este tema de la concepción materialista de la historia y partir desde lo básico, que es el mismo hombre, cómo se desarrolló, cómo se originó. El objetivo, les decía, no es dar la lucha contra la religión, que claro, este tipo de ideas, de la evolución histórica del hombre atentan, ¿no? Contra todas estas ideas creacionistas de la religión, pero el objetivo de este tipo de entendimiento, de esta concepción, no va directamente contra la religión, sino contra las bases ideológicas que intentan justificar al sistema capitalista. Esta es la parte fundamental, entender precisamente de cómo el trabajo es un producto social y que este trabajo incluso ha creado al propio hombre moderno, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejo ahí, para darle paso a las participaciones y pues adelante, compañeros, pues no sé si quien quiera iniciar en estos temas, ahí vayan levantando la mano o ahí en el chat. Yo, compañero, estaría muy bien. ¿Quién inicia? Está el Hola, compañero Raúl. buenos días. Sí, compañero, muchas gracias. Me gustaría iniciar. A mí lo que acabas de mencionar me parece bien interesante y me genera todavía más preguntas, me abre más cuestiones respecto a lo que has comentado, compañero. Bueno, yo quisiera hablar del materialismo histórico y como ya lo has dicho tú y lo sabemos todos, pues es una teoría que se desarrolla por Marx y por Engels, en donde nos explica la evolución de las sociedades a través de el materialismo o de las condiciones materiales de los medios de producción, que nos habla de precisamente de cómo se crean las ideas y estas ideas se transforman en ideologías. Entonces, bueno, pues yo creo que este es uno de los trabajos más representativos de Marx. Y bueno, pues el materialismo histórico nos permite mirar a la sociedad, compañeros, camaradas,
y a la historia desde un enfoque que interpreta la realidad. Como bien decía el compañero Edgar, si no existieran los humanos, si no existiéramos nosotros, no habría historia. Y la historia se va modificando, se va transformando, es dinámica y todos los días vamos haciendo historia. Hoy estamos haciendo historia en esta sesión del taller de formación marxista. Y bueno, pues como les decía, el materialismo histórico permite interpretar o mirar a la sociedad y a la historia desde la realidad, como un proceso de la evolución de nosotros, de los humanos, para desarrollar precisamente esos bienes materiales. Me pareció bien interesante lo que el compañero Edgar decía. Podríamos tener y subsanar casi todo lo podemos hacer, pero lo único que nos cuesta realmente trabajo es buscar la comida. Y ahí es donde está implícito todo, ¿no? Porque entonces desarrollamos la economía, desarrollamos el trabajo, viene la esclavitud. Bueno, entonces, compañeros, eh, Engels expresa un socialismo científico fundamentado en la crítica. Él era crítico del orden establecido. Entonces, bueno, pues eso también a mí me parece que permitía que se observara las leyes objetivas, y hablo de las leyes objetivas que conducen a los cambios. Él era observador y crítico de estas leyes. También considero, compañeros, que Engels nos aporta, o el materialismo histórico, lo voy a poner de esa manera, nos aporta eh, un análisis acerca del capitalismo y su carácter también histórico. Eso es bien interesante, cómo desde esta postura del marxismo se puede analizar lo que hoy conocemos como neoliberalismo o capitalismo. Y bueno, pues precisamente con este análisis histórico del carácter histórico del capitalismo, se puede observar o se revelaba que la explotación era un modelo que se aplicaba sobre todas las clases sociales, sobre todo, perdón, sobre todas las clases trabajadoras, compañeros, camaradas. Y esta condición pues se daba origen a los medios de producción, pero hablamos de los medios de producción establecidos, que podría yo decirles que en uno de sus ámbitos, el económico, por ejemplo, se manifiestan condiciones de desigualdad, no solo económicas, camaradas, sino también sociales, como decía el compañero Edgar, la supremacía, el racismo, el esclavismo. Y lo más curioso es que no necesitamos ni pertenecer al neonazismo ni al Ku Klux Klan, porque nosotros los mexicanos, entre nosotros también hay mucho racismo, muchísimo racismo. Pero bueno, eso fue un comentario solamente al aire. Y bueno, pues precisamente respecto a eso, a la desigualdad económica, se generan o se transforman condiciones de bienestar solo para unos cuantos. Esto genera un conflicto social bastante grande que se llama la lucha de clases, la que todos conocemos, compañeros, entre burgueses y el proletariado. Y bueno, pues yo quisiera que concluir con esto, compañero. Me parece que eh, muy interesante hablar de los modos de producción, de cómo la sociedad se organiza para producir los bienes y que desencadenan en el esclavismo. Ah, mire, precisamente es correcto, compañero, las bases ideológicas de la derecha, de cómo se habla de la superestructura y de la estructura como base económica que desencadena la formación de leyes, ¿sí? Hablamos de las formas jurídicas, de la política, de las ideas, de las ideologías que serían las superestructuras. Y también nos menciona, como se los dije hace un momento, acerca de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que desencadenan
en la lucha de clases, o sea, en el enfrentamiento de los humanos, ¿no? En donde se marca bien la desigualdad. Y bueno, pues también eh, Marx identificó varias etapas en esta producción. Compañeros, recuerden el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y de lo que acabamos de hablar, el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto concluyo, compañeros. Considero que el materialismo histórico, para terminar, busca entender la realidad social sin tener que tocar ideologías, sin tener que tocar niveles sociales, clases sociales, solamente tener que bien en claro que las transformaciones sociales no son individuales, son en colectivo. Y si todos tenemos esa oportunidad de unirnos y de cambiar la manera de pensar de nuestros iguales, quizás estaremos en un mejor lugar. Es cuanto, compañero. Muchas gracias. Sí, gracias, compañero Raúl. Pues sigue el compañero Vladimir. Ahí si quieren seguir participando, pueden ir levantando su mano para irse ahí, formando. Adelante, compañero Vladimir. No, creo que no está. Compañero Vladimir iba a participar. No, no sé si mientras alguien más quiera, participar en lo que regresa el compañero Vladimir. El compañero Lalo Wolf. Yo puedo dar mi participación. Ah, ya Adelante, regresó. adelante, compañero Vladimir, dispense. Adelante, compañero. A ver, les explico lo que yo entiendo, porque es un texto clásico. Eh, Realmente hay una dialéctica donde la dialéctica es la tesis, la antítesis y el resultado de esta. Bueno, entonces realmente en específico, esta obra clásica nos habla, nos enfoca más que nada en la parte dialéctica de la historia, el cual a través del proceso de la historia, de la transformación del mono al hombre en la teoría darwiniana, este, y sobre todo de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto da apertura a que se vaya desarrollando el humano cognitivamente, mentalmente, biológicamente, se vuelva eh, productivo a través de de la destreza, a través de la habilidad. Esto da consistencia a que a través de la historia, el trabajo como fin de un fin último, vamos a llamar, en el proceso de producción se sustente, tenga un sustento. Creo que esto es parte de las necesidades básicas del hombre, es parte de ello. Entonces, en este proceso, por eso es que el trabajo es fundamental, indispensable. El asunto es que no tanto es desde desde un inicio, porque el trabajo se hacía con cualidades de supervivencia, de sobrevivencia,
de convivencia incluso, hasta suena en rima, ¿no? Hay ritmos. Pero la situación es de que a través de que hay enajenación del pensamiento y el manejo de los egos, pues se va creando una nueva visión del trabajo que viene siendo la pesquisa de, de ponerle un valor a través de la historia. Hay una sobre el más fuerte con el más débil, hablando metafóricamente y literalmente, en cuanto a que el que más puede y más tiene se vuelve más rico en más poco tiempo. Acá yo diría que entra incluso la teoría de la relatividad einsteiniana, donde a través del tiempo eh, uno se puede hacer más rico en el sistema capitalista. Bien, en el texto ensayista, Sí, se corta, ¿no? Completamente su audio del compañero. No. Compañero Vladimir, es que se corta tu audio, creo que ya se desconectó incluso. Bueno, a ver si ahorita regresa el compañero. Si quieren, mientras vamos con el compañero Lalo Wolf, y ahorita le volvemos a dar la palabra al compañero Vladimir. Sí, Adelante, compañero Lalo. perdón, gracias. ¿ya me escuchan? Sí, Es- adelante, Vladimir, continúe, por favor. Perdón, es que se fue el internet. Sí, Es, a ver, continúo. sí, adelante. Sí, Sí, adelante, continúa, a ver si no se corta. Adelante, adelante. bueno, Sí, no, se corta. Compañero Vladimir, ahorita si quieres te vuelves a conectar y mientras damos paso a otra participación en lo que se restablece tu internet. Adelante, compañero Lalo Wolf. Gracias, muy buenos días, compañero Edgar. Compañeros, muy buenos días. Voy a tomar mi tiempo para no abusar de los 8 a 10 minutitos. Este, elegí el tema, el punto número uno, que es el materialismo y el idealismo. Desde un punto de vista filosófico, voy a intentar ser lo más asequible y lo más aterrizado posible para que sea esto ágil, pero también ser muy puntual y preciso en mis argumentos. Muy bien, me gustaría comenzar con una pequeña paradoja que quizás algunos hemos escuchado alguna vez, que es que si tuviéramos en un bosque común y corriente, como todos lo conocemos, si en un bosque un árbol por algún motivo cae, ese árbol hace ruido, hace algún sonido. Algunos pensarían en el terreno del materialismo y del idealismo se dividirían las opiniones, debido a que algunos dirían, pues es indistinto, hace ruido, esté o no esté alguien para poder escucharlo. Otros, porque quiero comenzar con el idealismo, dirían una postura totalmente opuesta. Dirían que filosóficamente, por ejemplo, el sonido no existe sin un oyente. Es decir, lo único que hace es vibraciones, una perturbación en las vibraciones en el espacio. Pero realmente, si no hay nadie que pueda interpretar esas vibraciones y no le llame a eso sonido o ruido, entonces no hace ruido como tal. Porque el cerebro, es decir, la mente, que es la actividad del cerebro, es quien interpreta esas vibraciones en la cualidad y en la experiencia. Si no hay nadie que vive esa experiencia,
Pues entonces no hace ningún ruido. El idealismo, para comenzar, tenemos que aclarar que es una corriente filosófica que sostiene que la primacía de las ideas, la mente sobre la realidad material. El materialismo va a ser lo contrario. El idealismo es la construcción mental de la realidad. El sujeto cognoscente, es el que funda las cosas a través de su percepción y de su lenguaje. Si yo les pudiera preguntar, cuando comemos una manzana, detectamos su sabor dulce. El dulzor vive en la manzana como una propiedad para la experiencia estética, o el dulzor de la manzana se interpreta en nuestras papilas gustativas. ¿En dónde está el dulzor de la manzana? Algunos animales, si pudieran hablar, si tuvieran un lenguaje con nosotros, habría animales a los que no les sabría dulce la manzana. Entonces ahí es en donde diríamos, ¿en dónde vive el dulzor? ¿En el objeto mismo o hasta que el sujeto interpreta que eso es un sabor dulce? Lo mismo que en la paradoja anterior del bosque. El idealismo se funda en la racionalidad, como su mismo nombre va apuntando, ¿no? Enfatiza el uso de la razón y el intelecto sobre los sentidos para acceder al conocimiento. René Descartes en esta parte era muy clara. Él decía que para acceder a conocimiento no debemos de fiarnos de nuestros sentidos. No debemos de pensar que porque con la vista, el oído o el olfato conocemos el mundo, eso sea conocimiento. Son experiencias de alguna manera, o puede ser un tipo de empirismo, de conocimiento empírico, pero el conocimiento como tal no se accede a través de los sentidos, se accede a través de la razón. Entonces, ello es muy importante porque muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Así como en las fiestas infantiles, el mago con sus diversos trucos nos puede engañar a la vista. Ahora imagínate todo lo que el universo tiene, cuántas veces no percibimos las cosas de forma errónea para pensar que el empirismo o la experiencia es la mejor arma para poder conocer la realidad. Bien, el idealismo tiene tres vertientes básicas. La primera es el idealismo objetivo, donde dice, como Platón o Hegel, que las ideas existen por sí mismas. No importa qué digas, qué hagas o qué pienses, las ideas existen por sí mismas. En el idealismo subjetivo, las ideas dependen del sujeto, como Berkeley. Es una metáfora muy famosa, dice que si todos los humanos hubiéramos nacido con un lente intraocular rojo, veríamos toda la realidad de color rojo toda nuestra vida. Hubiéramos escrito libros creyendo que todo era de color rojo, incluido el cielo, y así nos hubiéramos muerto con ese principio de realidad. Como tenemos estos ojos y como los elementos químicos, así nosotros tratamos la realidad, por eso vemos que el cielo es azul, vemos que el pasto es verde y a eso le nombramos realidad. Pero en otro orden de ideas, las moscas podrían decir, no, el mundo es en 8. Los perros podrían decir, el mundo es en gris, los perros ven muy pocos colores. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene la realidad? El idealismo. A través de las ideas es como conforme yo interpreto la realidad. Y el último es el trascendental, el idealismo trascendental, que es el mejor representante es Kant. De alguna manera hizo la conciliación y dijo, bueno, sí hay experiencia, sí hay ideas, pero la experiencia se estructura a través de formas a priori de la mente, ¿no? Y aquí, básicamente, es en donde podríamos topar con una idea quizás muy peligrosa. Si por ejemplo, la idea de Dios, si eres idealista, sí o sí podrías creer en Dios sin ningún problema, porque Dios no es materia. No importa si es el Dios teológico, el Dios filosófico, el Dios metafísico, o como tú lo quieras concebir el concepto de Dios, sí o sí hay que ser idealista, debido a que si eres materialista, no podría comulgar mucho con la idea de un Dios, porque ello ya implicaría que Dios es materia y la materia, bueno, tiene es objeto de otro debate. Termino con el materialismo. Ya dijimos un poco del idealismo, ahora, ¿qué es el materialismo? El materialismo es una corriente filosófica donde es al contrario. La materia es la sustancia fundamental que postula la realidad.
existiendo independientemente a la conciencia o al pensamiento humano. Para el materialismo todo es físico, inclusive las palabras, las ideas, el mundo, la naturaleza, todo a través de la evolución y la organización de la materia. Para el materialismo tiene una base ontológica, donde lo primero es lo material es lo primero y la conciencia es lo segundo. Y aquí quizás ya te empieza a sonar a marxismo, en donde al contrario de Hegel, para Marx, la realidad material es la que va a ser preponderante y predominante para crear al ente social. Otra de las bases del materialismo es el ateísmo. Es decir, el materialismo tiene que rechazar explicaciones sobrenaturales, espirituales o la existencia de un creador. Y los materialistas quizás más famosos en la antigua Grecia, tales de Mileto, dijo que todo viene desde el agua, Anaxímenes del aire, Heráclito del fuego, por mencionar algunos. Entonces, en la ilustración que estamos viendo en la pantalla, ahí claramente puede contradecir al relato bíblico, en donde ya, de acuerdo a Génesis, ya un Dios creador eh, prácticamente pone al hombre como lo conocemos hoy en día. La evolución, pues por supuesto, fue tachada de herejía porque contradecía a todo el creacionismo. Y hubo una conciliación en donde dijo, bueno, a lo mejor sí Dios creó, pero no al hombre como está ahorita. Lo creó y la evolución se fue dando con lo que Dios creó, es decir, el diseño inteligente. De ahí, cada quien saque sus conclusiones. Estoy por terminar. Por último, una de las bases del materialismo es el conocimiento empírico, es decir, el mundo material es cognoscible a través de la experiencia y la observación y la ciencia. La ciencia no nada más son laboratorios y son experimentos, hay muchas maneras de hacer ciencia y en eso también se funda el materialismo. Hubo muchos momentos importantes en el materialismo a lo largo de la historia, el compañero Edgar mencionó algunos. La corteza cerebral, eso fue un momento histórico, los pliegues cerebrales, el desarrollo del lenguaje, el trabajo, las armas, del bronce al hierro, todo eso fue sumamente importante, así como el fuego, el descubrimiento o la refinación de la agricultura y la ganadería. Todos ellos fueron momentos importantes para modificar la conciencia del hombre. Y bueno, termino mi exposición con el futuro. ¿Se viene un futuro idealista o materialista? ¿Qué se viene? Eh, el idealismo, pues como tal, como lo conocemos, pues vienen muchas corrientes en el cual la derecha en sí misma al sujeto y viene a crear estas competencias hiperproductivas, creando narrativas prácticamente para lo que el capitalismo hace, que es destruir al hombre y destruir a la naturaleza, ¿no? Para muchos viene un futuro más materialista que idealista fundado pues en el algoritmo, en las redes sociales, que es en donde está ya la opinión pública, en la inteligencia artificial y las futuras distopías que pueden venir ahí, o bien una amalgama de ambas, ¿por qué no? Un futuro idealista y materialista en donde se prevé digo, no hay que descartar totalmente el idealismo, también no porque estudiamos marxismo quiere decir que debamos dejar de lado totalmente el idealismo, porque finalmente pueden ser complementarios, aunque uno pueda tener mayor preponderancia, este, debamos de tener la conciencia que ello debemos de darle el mejor uso para lo mejor, porque también finalmente vivimos en un mundo idealista, pero también muy materialista para que ello nos dé el poder al colectivo. Bueno, pues esa sería básicamente toda mi participación del punto uno, que fueron las diferencias entre materialismo e idealismo, y pues por aquí seguimos en la conversación y el debate. Buenos días a todos. Sí, gracias compañero Lalo Wolf. Importante tu participación, pones ahí muchos ejemplos para el debate. Este, no sé si alguien más quiera participar, o a ver si el compañero Vladimir quiere concluir su participación porque se le fue el internet. Sí, termino. Me quedé con Occidente. Lo que comenta la conclusión de este ensayo, ahí como que no sé si es el mismo Engels,
es que es quien da esa conclusión en el texto, pero realmente dice que Occidente sea pues creado de esa idea capitalista y pues bueno, a, a un esplendor con este, con el gobierno de Trump, que quiere expandir su capitalismo a la fase imperialista y seguir. No, pues su internet sigue igual, fallando. A ver si ahí, aunque sea por mensajito, nos puede mandar en el chat. Compañero Vladimir, es que sí, sí, sigue la intermitencia en su internet. No sé si alguien más quiera participar, para que vayan levantando su mano. Si no, en lo que se animan, voy comentando las participaciones de los compañeros mientras. Porfa, si quieren participar, porfa, ahí vayan levantando su mano. Mientras voy a ir comentando entonces. El compañero Raúl Weber comentaba una cuestión muy, muy interesante y lo que él decía es que precisamente la historia es dinámica, y que esta historia dinámica explicaba precisamente el carácter histórico del capitalismo, lo que comentaba el compañero Raúl. Este punto que comentaba es muy, muy, muy importante, muy, muy importante, entender el carácter histórico del capitalismo, porque dentro de las bases ideológicas de la derecha, siempre nos mencionan este tipo de conceptos pues es que siempre ha habido ricos y pobres, siempre ha habido desigualdad, siempre ha sido así. O sea, este tipo de conceptos de siempre, nociones de siempre, pues se debaten precisamente entendiendo el carácter histórico del capitalismo como modo de producción. O sea, no siempre ha existido el capitalismo. El capitalismo ha de tener unos 200 años. De hecho, ¿cuánto tiempo tiene la humanidad? Estamos hablando de millones de años, 5 8 millones de años desde la formación de los homínidos. Y en ninguna de esas etapas existía el capitalismo. De hecho, el capitalismo es un proceso muy, muy reciente. Y si nosotros entendemos precisamente este desarrollo histórico del capitalismo, pues desmontamos todas estas ideas, ¿no? De que siempre ha sido así, de que siempre será así, porque te lo explica claramente, el capitalismo tuvo un inicio y así como tiene un inicio, tendrá un final. Nos explica el carácter precisamente transformable de la historia, que la historia está en constante cambio y movimiento. Entonces, ese yo creo que es la parte fundamental de entender esto. O sea, la historia se puede cambiar, los humanos pueden cambiar. El capitalismo solamente es un modo de producción histórico como los demás. Ahora, en esta parte también es importante no verlo de manera lineal como se nos ejemplifica, ¿no? Esta evolución del hombre, como está en la imagen, ¿no? De un mono va evolucionando de manera lineal. Ya habíamos comentado que el proceso evolutivo del hombre no fue así lineal. De hecho, fue bastante caótico, ¿no? Un montón de homos conviviendo entre sí, naciendo, extinguiéndose, muriendo. Unos ni se conocieron entre ellos, otros sí, otros se combinaron. Fue completamente caótico. O sea, no fue lineal, normalmente se representa así, pero no fue así, fue un proceso caótico. Pues así también los modos de producción. Normalmente ponemos comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Lo ponemos así como de una manera lineal, pero no,
los modos de producción no fueron bastante lineales como se maneja. A lo mejor se plantea una manera de ejemplificarlo, pero la cuestión es que los modos de producción fueron altamente caóticos. O sea, modos de producción conviviendo entre de ellos mismos. En sociedades feudales hay modos de procesos de esclavistas, o sea, hay un sinfín de cuestiones caóticas, lugares donde, por ejemplo, no tuvieron ese desarrollo igual. Aquí en México no transitamos así como en Europa, ¿no? De un proceso esclavista, feudal. Aquí tuvimos modos asiáticos de producción, cuestiones así. Y de hecho, dentro del capitalismo hay gérmenes de la sociedad socialista, en pleno capitalismo. O sea, procesos sociales que involucran a varias personas, eso se llama socialismo y dentro están conviviendo dentro de la sociedad capitalista. Entonces, también entender ese tipo de modos de producción, no de manera lineal, como se entiende también la evolución del hombre, sino como procesos altamente caóticos donde conviven varias especies, mutan, cambian, intercambian, viven, se extinguen, así debemos entenderlos, ¿no? Como esos tipos de procesos dinámicos. Entonces, pues esa es precisamente la parte de la historia. El compañero Lalo Wall, pues planteaba varios ejemplos muy concretos en el terreno precisamente de la filosofía, y de las diferencias entre la concepción del idealismo filosófico y del materialismo filosófico. A mí se me viene un ejemplo muy también a la mente, ¿no? Ahorita que el compañero comentaba los ejemplos, y es el famoso ejemplo del vaso, ¿no? Del vaso que está medio lleno o medio vacío, que dicen los idealistas que es una cuestión de enfoque, ¿no? Que si tú ves el vaso medio lleno o medio vacío, pues es una cuestión de enfoque. Esa es una cuestión precisamente idealista. ¿Cómo resuelve el materialismo esta situación? O sea, ¿qué es lo que decía Marx? Más lo que decía, efectivamente, la verdad es dialéctica, la verdad está en constante cambio. Tú puedes tener la verdad, a lo mejor yo puedo tener la verdad, y ahí podríamos estarnos perdiendo en ese debate eterno. Sin embargo, lo que decía Marx es que la verdad es objetiva. O sea, la verdad está en constante cambio y cualquiera puede tener la verdad. Sin embargo, lo que es cierto es que la verdad es objetiva. Nosotros podemos tener este vaso a la mitad y lo que es objetivo es que ese vaso está a la mitad. Eso sí lo podemos medir, eso sí lo podemos cuantificar, porque de lo contrario nos quedaríamos perdiendo en el debate de subjetivismos, ¿no? De si lo veo medio lleno, medio vacío, jamás saldríamos de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el materialismo? Atribuirle esta verdad objetiva. Eh, y de hecho lo que decía Marx, ¿no? El problema de si a la realidad se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, eso es lo que decía Marx, es un problema práctico. ¿Para qué quieres atribuirle una verdad objetiva a la realidad? Nosotros como marxistas, como parte del materialismo histórico, atribuirle la verdad objetiva a la realidad, una verdad objetiva, tiene que ver con la intención de cambiarla. Ese es el principal objetivo de entender todos estos temas. O sea, no solamente que se quede ahí en el aire o en los anecdotarios, sino que debe de tener una implicación práctica, el tener cambiarlo. Y aquí se me vienen varios ejemplos también, ¿no? Con estos ejemplos ya del idealismo y del materialismo, que también no solamente es atribuir cualquier materialismo, porque si no caemos en estas concepciones empíricas, ¿no? Pues, lo único que conozco es lo que veo a mi alrededor, ¿no? Y eso es empirismo. Si no es cualquier materialismo, sino es un materialismo dialéctico. Ahorita que estuvo lo de Venezuela, me recuerdo mucho a las frases que utilizaba la derecha, ¿no? Le decía que si no estuviste en Venezuela, no opines, ¿no? De cómo está ocurriendo las concepciones en Venezuela. Ese es pues es un planteamiento completamente idealista que se desmiente con el materialismo histórico. Es decir,
Si yo no viví en la época de los dinosaurios, no puedo opinar de cómo fue la época de los dinosaurios. Si yo no viví en la Revolución Mexicana, yo no puedo opinar de la Revolución Mexicana. Yo no puedo opinar de los procesos de la independencia de México. Pues claro que podemos opinar. Precisamente el materialismo histórico te da eso. Quizá nosotros no lo vivimos directamente, pero eso se le llama experiencia histórica. Precisamente el conocimiento histórico. La humanidad sí vivió todos esos acontecimientos. Ahora, en el caso dado de que pues no se hayan vivido, pues nosotros podemos complementar todo este rompecabezas partiendo de la concepción materialista, entendiendo que la materia es lo que existe en el universo y que esa materia está en constante cambio y movimiento. A partir de ahí, podríamos entender o armar todo nuestro esquema, nuestro rompecabezas, con la cuestión del materialismo histórico. Porque bien lo decía el compañero Lalo Wall, o sea, tú puedes creer en Dios, pero no inclusive el Dios religioso. Puedes tener esa creencia de Dios incluso hasta en la ciencia. Hay científicos que obviamente no lo dicen Dios, pero tiene esta concepción idealista, ¿no? De que hay algo que mueve a la materia. Esa es una concepción idealista. La concepción del materialismo dialéctico enseña que la materia por sí misma tiene movimiento, no necesita que haya un ser exterior que mueva la materia, porque eso es mecanicista, eso es tender una concepción mecanicista de la materia, sino que la misma materia por sí misma está moviéndose. O sea, hay partículas a lo interior de la materia que están en constante cambio y movimiento. La materia por sí misma es movimiento, es cambio. Entonces, esas son partes de entender precisamente la cuestión de la diferencia entre el materialismo filosófico y el materialismo o el idealismo filosófico, ¿no? Y entender también las diferencias entre los distintos materialismos, que también no es cualquier materialismo, ¿no? Este materialismo positivista, ¿no? De que si no lo veo, no existe. Eso es precisamente parte del positivismo, ¿no? Entonces, pues entender esto con este tipo de ejemplos quizá parezcan un poquito caricaturesco, pero son necesarios, o sea, son importantes todo este tipo de ejemplos para que empecemos a hacer, ¿no? Estos ejercicios mentales. Entonces, no sé si alguien más quiera participar, para que puedan ir levantando sus manos. Alguien más que quiera participar, hacer un comentario acerca de la importancia del materialismo histórico y todo este tipo de temas. Buenos días, Sí. Margarita. Mar, Adelante, compañera Mar. yo aquí solamente quisiera hacer un comentario de la importancia, pues, del materialismo para, pues, para desmontar, pues, estas falacias que se utilizan para evitar el pensamiento o para disminuir u opacar el pensamiento crítico, pues, de las, pues de las masas, de nosotros. Eh, como bien mencionaban el ejemplo de, de no puedes opinar porque no has estado en Venezuela o tú no opines, pues sí, son pues pensamientos erróneos que se utilizan pues a manera de falacias para que frenar este pensamiento crítico pues de, del del pueblo, pues repito. Entonces, pues sí, me parece muy, muy importante pues esta formación este, marxista para que podamos identificar y poner en práctica y desmontar estas
formas de frenar el pensamiento crítico a través de estas falacias. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, gracias, compañera. Pues sí, sí, es muy importante, ¿no? Darle toda, pues desmontar todos estos mitos, falacias, concepciones que están en el idealismo, y pues se hace precisamente con este método, con el método del materialismo histórico. Ahí, ¿no? Terminas, dándole, pues realmente dándoles una batalla, porque si nosotros nos enfrascamos en el terreno de las ideas de ver quién tiene más, razón, nunca vamos a salir, ¿no? O sea, esos debates, la derecha pues busca que los demos ahí precisamente en el terreno de las ideas, y es buscándole, pues una base material, ¿no? Donde realmente se les va a desmentir a todas este tipo de argumentos, ¿no? Con este tipo de pensamiento científico a partir pues, de leyes, objetivas que hay en la sociedad. Entonces, no sé si alguien más quiera, comentar algo de estos temas. Un compañero, Galo, Pues yo quisiera, pero el internet como que se me va de momento. pues a ver, Pero compañero sí, Vladimir. nada más. Ya nada más lo último para la concepción capitalista. Perdón si se me va el internet, pues discúlpenme. Miren, el occidentalismo, visto desde el punto de vista ya dialéctico, vamos a llamarlo, eh, realmente está enfocado más en lo material como tal, sin tomar en cuenta las cualidades, se vuelve un individualismo, se vuelve decía Marcuse, unidimensionalidad, una unidimensionalidad. Entonces, se pierde mucho. A diferencia de lo que podemos ir viendo poco a poco la parte oriental, la parte del Medio Oriente, que se enfoca más en esas cualidades del, del hombre, ¿no? Para incluso hasta para gobernar. Es muy diferente. Por eso es que yo pienso que lo señala así el ensayo, lo señaló así el ensayo y creo que es muy pertinente. Y ya para terminar, la cuestión del lenguaje, que ha servido de mucho para aprender a vivir en sociedad. Básicamente en ese sentido, si tenemos dominio del lenguaje, tenemos dominio de la comunicación y de tal manera va a haber más apertura en los canales de comunicación. Y pues en general eso es mi participación desde el punto de vista de la línea 4, la línea 8 y la línea 11 de la propuesta que nos dio, profe. Muchas gracias. Ok, gracias, compañero, Vladimir. Sí, bueno, ahí teníamos el fallo, ¿no? Del internet. No pudimos escuchar toda. Ahorita sí ya escuchamos la participación, pero la anterior igual también la tuvimos que escuchar como cortada, ¿no? No sé si alguien más iba a comentar de esto. Yo, Edgar, muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Básicamente es una pregunta. Me gustaría conocer tu postura al respecto y, por supuesto, es de los temas que estamos tocando. Marx como tal no se constituía como un ateo, aunque lo ha querido clasificar como ateo. Nunca hizo un pronunciamiento teológico para desmentir o para refutar la idea de Dios. Y en efecto, la frase esa famosa de que la religión es el opio del pueblo, a veces trae unos equívocos, a veces trae malas concepciones o malas interpretaciones, ¿no? Se defiende el derecho proletario de que cada quien ejerza la fe que quiera. Sin embargo, así como el opio, la religión es el ansiolítico, es de alguna manera el analgésico social contra los abusos del capitalismo.
Y en ello yo quisiera conocer tu postura con respecto a que en México inclusive hay marxistas guadalupanos y que como materialistas, materialistas marxistas, ¿cómo se puede conciliar la idea de que también el proletariado pueda ejercer o tenga el derecho a una fe sin que tenga incongruencias o inconsistencias fundamentales entre ser materialistas, pero también tener profundas creencias espirituales? ¿Está peleada una cosa con otra o cómo se concilia la fe, que es un derecho también proletario? Sí, gracias compañero Lalo Wolf. Pues sí, es muy interesante esta situación. Yo lo comentaba al inicio, o sea, no hay que enfrascar estos temas en la clásica lucha de la ciencia contra la religión o la lucha entre ateos y religiosos, ¿no? Que no es el objetivo. El objetivo del materialismo histórico es transformar nuestra realidad, precisamente ese es el objetivo. Y bien lo comenta el compañero Lalo Wall, hay muchas malinterpretaciones del marxismo, ¿no? A partir de estas concepciones, incluso hasta de propios marxistas, ¿no? Que son ateos, irreconciliables y situaciones así, ¿no? Algunos se van incluso un poquito al extremo, ¿no? En esta situación. Pero, ¿cómo sería? Yo creo que aquí hay que verlo quizá en la parte práctica, ¿no? De cómo sería cómo conviviría el marxismo o pues sí, estas concepciones científicas, porque son concepciones científicas dentro de una sociedad o una nueva sociedad socialista. Pues obviamente no iríamos a quemar la villa, ¿no? No iríamos a quemar las iglesias, eso sí sería bien pues radical, loco, ¿no? Yo no sé cómo se podría plantear, ¿no? Y el marxismo pues no plantea absolutamente nada de eso. Ahora, la concepción pues materialista de la historia y este proceso científico, pues sí le pega, ¿no? A las bases de la religión y a todas estas pues teorías creacionistas, ¿no? Todas estas pues teorías incluso positivistas dentro de la propia ciencia. O sea, hay un idealismo cargado incluso dentro de la propia ciencia en el capitalismo. Entonces, pues claro que afecta, pero eso no significaría que nosotros vayamos a quemar iglesias, ¿no? Quemar padres o cuestiones así, ¿no? Me parece que, por ejemplo, aquí en México, pues está el caso de la Virgen de Guadalupe. Hay una fe bastante arraigada, ¿no? Miles de peregrinos aquí visitan la villa, ¿no? Cada año. Nosotros como socialistas, ¿cómo lo manejaríamos en ese proceso? Pues obviamente como Estado, ¿no? Estado proletario, pues seguiríamos dándoles pues todas las facilidades, ¿no? Como Estado para que sigan transportándose, sigan dándoles quizá el apoyo, ¿no? Como Estado para que tengan estén protegidos para llevar a cabo su fe. Los socialistas, ¿dónde nos concentraríamos entonces? Fundamentalmente, pues en tratar de cubrir sus necesidades materiales de la población, porque muchas veces ahí está el problema fundamental, ¿no? Entre la sociedad, muchas veces, pues la parte más pobre, ¿no? Donde es lo que precisamente decía Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Muchas veces, antes de buscar el por qué uno es pobre, el por qué nos va así en la vida, pues la misma gente, debido a carga ideológica, pues trata de atribuirle a Dios, ¿no? A lo mejor es que Dios así lo quiso, Dios, pues así lo quiere, no sé, trata de buscar ese tipo de justificaciones. Eh, Trata por ejemplo, antes de buscar una explicación material, pues se va a refugiar ahí. Es inevitable, ¿no? Ese tipo de proceso. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como socialistas? Pues cambiar esa base material, ¿no? Dotarlas de un pensamiento científico, dotar a la gente de que no exista esa necesidad material de creer en un ser supremo, ¿no? De creer que una cuestión supranatural te pueda solucionar los problemas cuando los mismos hombres tendríamos la capacidad material para solucionar pues un sinfín de problemáticas, ¿no? Obviamente pues no todos, ¿no? No podemos todavía crear vida ni resucitar muertos, pero quizás sí podemos
resolver problemas como la pobreza, la desigualdad, problemas como el acceso a la educación, a la salud, ¿no? O sea, todo ese tipo de problemáticas materiales, pues quizá los hombres sí podríamos ahorita quizá resolverla. ¿Por qué no se pueden resolver? Por el capitalismo, que este sistema capitalista pues está enfocado a reproducir el capital y no a satisfacer las necesidades humanas. Entonces sí es muy interesante lo que comentaba el compañero Lalo Wall, de esta situación, ¿no? De que hay una mala interpretación de Marx, ¿no? De ponerlo como al Marx el ateo irreconciliable, ¿no? Y prácticamente ahí su lucha contra la iglesia, pero que no es así, ¿no? De hecho, la concepción del socialismo no va enfocada en eso, sino va enfocada a la lucha contra el capital. Esa es la parte fundamental del marxismo y contra las bases materiales que sustentan el capitalismo. Me parece que ese es un principal motivo, ¿no? Y pues no sé si haya más comentarios o dudas, más participaciones respecto a este tema, ¿no, compañeros? Si no, en lo que se van animando. Yo aquí en las imágenes les había puesto la cuestión del famoso gen egoísta, porque incluso la derecha no solamente trata de justificarlo, ¿no? Con sus falacias ideológicas, sino incluso ha entrado al terreno científico para justificar las acciones de derecha. Y una cuestión de esto, pues, es la llamado gen egoísta, que esto es parte de la biología. En biología, pues, se explica esta cuestión de que todos tenemos un gen que busca su propia supervivencia y trata de replicarse a sí mismo, entra en competencia con otros genes y pues obviamente pues estos genes pues buscan la supervivencia, por eso le llaman el famoso gen egoísta, solamente se concentra en sí mismo y en tratar de replicarse, pero esto es en la parte de biología, ¿no? O sea, en la parte de la genética. Sin embargo, pues dentro de la derecha pues tratan de utilizar esta parte como científica y reproducirla al terreno social, ¿no? Tratan de justificar que en la sociedad capitalista todos seamos egoístas. O sea, el egoísmo que te introduce el mismo capitalismo, este individualismo, tratan de justificarlo en el terreno de la genética. Incluso, ¿no? Dicen que hay genes que ya predisponen ciertas conductas sociales. O sea, esto también es muy interesante, ¿no? O sea, conductas de homosexualidad, delincuencia, todo esto que justifica la derecha, ¿no? Lo trata de justificar incluso hasta de manera genética. Nosotros entendemos que sí, efectivamente hay ciertos genes que predisponen ciertas conductas, pero al final lo que ocasiona conductas, por ejemplo, delincuenciales, pues no es tanto los genes, sino el ambiente material donde se desarrollan los individuos. O sea, ambientes materiales violentos, pues van a producir humanos violentos. Esa es la cuestión fundamental que tenemos que buscar, o sea, buscar precisamente la base material y no atribuirlo ni a conductas idealistas ni a cuestiones genéticas como trata de inducir precisamente la derecha para justificar todo este individualismo. Nosotros entendemos que en el capitalismo, pues sí, está esta parte, ¿no? Un tipo de ley de la selva donde cada quien lucha como puede, porque eso es la dinámica del capitalismo, ¿no? Este supuesto individualismo, y lo tratan de justificar, ¿no? A través de la ciencia. Otra situación que tratan pues, de hacernos aparentar es la famoso darwinismo social, donde supuestamente la ley del más fuerte, ¿no? De que el más fuerte es el que termina imponiéndose en la sociedad. Todo esto para justificar sus debrayes de la derecha, ¿no? De la supremacía racial, ¿no? Donde una raza más fuerte se va a tener que imponer sobre otra para ser una raza todavía más superior. Eso es precisamente lo toman del darwinismo social, pero ojo, Darwin no decía que era el más fuerte el que sobrevivía, sino era el más apto.
Y de hecho, esto lo podemos refutar con la cuestión, por ejemplo, de los mamíferos. Los mamíferos, cuando estaban en la época de los dinosaurios, pues los más fuertes eran los dinosaurios. Los mamíferos éramos como pequeñas ratas que nos escondíamos en el suelo. Cuando vino la extinción masiva, ¿no? Estas llamadas extinciones masivas de los dinosaurios, pues no sobrevivió el más fuerte, que eran los dinosaurios. Sobrevivieron los más aptos, que eran los mamíferos, los que tenían la capacidad de esconderse bajo la tierra y luego salir en las noches, ¿no? A buscar su alimento. Esos fueron los que sobrevivieron. Y esta cuestión del darwinismo social, pues lo utiliza mucho la derecha para justificar precisamente esta cuestión de que, pues el más fuerte es el que sobrevive, y esto es una completa falacia. Darwin lo que planteaba era precisamente esta selección natural de las especies, y que las especies se iban adaptando precisamente a los distintos cambios. Entonces, ojo con estas situaciones. A ver si ahorita comento la cuestión, esta cuestión, ¿no? Del supuesto, la libertad o el individualismo, de que el éxito es un éxito individual, un éxito del humano, porque está muy de moda, ¿no? Con estos teorías libertarias, ¿no? Supuestamente libertarias, y esta imagen, ¿no? Que traen a la víbora, ¿no? Queriendo ser libre y de no me pises y todo este tipo de situaciones. Pues evidentemente el materialismo histórico las desmonta. O sea, no existe el humano libre, supuestamente abstracto, libre. Todos dependemos de todos. Entonces, pues, a ver si ahorita lo puedo desarrollar un poco más, pero pues no sé si haya más participaciones, comentarios de los compañeros sobre este tema, que pues sin duda es muy, muy, muy interesante. ¿Algo más, compañeros, que quieran comentar? Yo, compañero Raúl Weber, me parece muy interesante lo que acaba de comentar, ¿sabe? Y entonces me hace pensar en cómo el capitalismo, a pesar de que ha sido o tiene 200 años aprox de haber sido creado, cómo a través de los medios masivos de comunicación nos han hecho creer que el capitalismo es el camino, que el individualismo es la vía para llegar. Se me viene a la mente ahora mismo un personaje que conocemos todos que se llama Ricardo Salinas. Cómo él, en muchos discursos, en muchos comentarios que ha hecho, ha dicho que él es rico y que el gobierno molesta a los ricos, pero nunca ha dicho que es gracias a la gente que trabaja con él. Y como él muchos, ¿no? O sea, lo peor de todo es que nos venden la idea, compañero, con películas, con esas clásicas de Rambo, de Chuck Norris, de esos, ¿no? Que llegan y que matan o que derriban el sistema de un país, ¿no? Y son los superhéroes y hacen que temas como los que Trump está haciendo ahora de querer invadir aquí y allá se justifiquen. Al final es todo una falacia. La verdad es una falacia. Pero bueno, eh, también considero que sería oportuno que empezáramos a cambiar la forma de cómo concebimos la información que recibimos, que seamos más analíticos, que podamos ayudar a las personas que no se toman o que no tienen la oportunidad por muchos factores y muchas características de su vida, de analizar, ¿no? De poder vislumbrar qué es real y qué no es real. Porque no solo el capitalismo destruye a la comunidad, sino también destruye lo que nos rodea, nos explota. Y mucha gente defendemos a nuestro patrón, mucha gente defendemos como si el patrón volteara hacia abajo y nos dijera, ten, ahí te van unos pesos. No es cierto. Yo diría que tenemos el síndrome de Doña Florinda, de la vecindad del Chavo. Eso sería mi participación. Gracias, compañero. Gracias, compañero Raúl.
pues no sé si alguien más quiera participar. Son temas muy, muy interesantes. Lo que decía el compañero Raúl Weber ahorita que menciona el tema del Ricardo Salinas Pliego, que ya pagó una parte de sus impuestos precisamente. Hay que celebrar, ¿no? De que ya se le obliga, pero de cómo vienen estos discursos precisamente, y es un ejemplo perfecto. El caso de Salinas Pliego, Milei, y todos estos discursos libertarios, ¿no? Donde te tratan de vender la idea de que si te esfuerzas, trabajas, algún día te vas a volver millonario como yo. Y eso es una completa mentira, ¿no? O porque es un discurso comúnmente difundido por la derecha, ¿no? El clásico, ¿no? De que tenías que Bill Gates o Steve Jobs empezaron a construir Mac desde cero en una pequeña cochera, ¿no? Allí ellos y se esforzaron y poco a poco se volvieron millonarios. Pues sí, eso es completamente mentira. O sea, de entrada, pues ya eran individuos que estudiaban en Harvard y pues no cualquiera estudia en Harvard, ¿no? O sea, solamente los que tienen muchísimo dinero pueden estudiar en ese tipo de escuelas, ¿no? O sea, ya había un núcleo social. Entonces, esta idea de que uno parte de cero, pues es una completa mentira. Nadie de nosotros partimos de cero. Nadie de nosotros, ¿no? O sea, todos venimos, pues precisamente de las condiciones materiales que nos han sido heredadas, ¿no? Incluso hasta dentro de la clase proletaria, pues también se ven claramente esas diferencias. No es lo mismo que a una persona, a lo mejor sus padres le heredaron una casa, a lo mejor a otro compañero que no tuvo esa oportunidad. Ya de entrada ahí ya hay una diferencia brutal, ¿no? En el hecho de que marca una diferencia en los objetivos. A lo mejor algunos tuvieron posibilidad de una buena educación o educación pública y otros no tanto, otros tuvieron que trabajar y eso ya no les permitió conseguir sus estudios. Entonces, esta idea de que si tú te esfuerzas, tú te sales adelante, te paras a las 5 de la mañana y haces todo el esfuerzo, ¿no? Por trabajar mientras los demás duermen, pues son completamente falacias, ¿no? Falacias que te vende el mismo sistema. De hecho, pues no hay estas llamadas escaladas sociales, ¿no? O sea, tú naces, está comprobado que si tú naces dentro de cierta clase social, pues ahí te vas a quedar. A lo mejor sí tienes ciertas mejoras. Obviamente estamos diciendo, no estamos diciendo que no trabajemos o que no nos esforcemos. O sea, claro que hay que esforzarse, ¿no? Pero pues también hay que tener presente que estas llamadas escalada social pues no existen, ¿no? O sea, los que son ricos van a ser ricos, o sea, ahí ya se queda y son riquezas que tienen acumuladas durante pues miles, incluso centenas de años, ¿no? Que ya tienen ahí, preservadas. Entonces, pues toda esta idea precisamente de la supuesta libertad del individuo, pues no existe, ¿no? Y esto es algo que está haciendo mucho, o que toman mucho en boga estos, libertarios, ¿no? De que el Estado los oprime, que el Estado oprime al individuo. Pero sin embargo, si no existiera un Estado, pues no existiría el individuo como tal. O sea, fue a partir del desarrollo del Estado que es como ha existido el hombre. O sea, fue a partir de que el Estado nos proporciona una educación que podemos nosotros acceder a la educación. O sea, podemos acceder a todo este conocimiento social acumulado. Porque un hombre por sí solo jamás o jamás va a poder llegar a todos los descubrimientos que ya tiene la humanidad. Yo les comentaba hace rato el hecho de sumar uno y cero o tener la diferencia entre el uno y el cero fue algo que tardó la humanidad millones, millones de años para llegar a esos conceptos. Y nosotros, yendo a la primaria, los aprendemos de una manera, los asimilamos de una manera tan rápido. Y no es porque seamos unos genios, ¿o sí? No es porque seamos unos genios, sino es porque hay todo un conocimiento histórico de la humanidad que se está transmitiendo. Es decir, no solamente importan los genes, o sea, claro que los genes tienen suficiente material ahí genético para reproducirse y ampliarse, pero incluso los genes y nuestras cuestiones filosóficas se están quedando rezagadas con el avance social. Yo se los comentaba, o sea, nuestro organismo
no ha evolucionado al mismo grado que evoluciona socialmente la humanidad. Lo podemos ver en muchas situaciones. O sea, nuestro cuerpo no se adapta a las nuevas conductas sociales. La conducta social está avanzando de manera muy rápida. O sea, ¿cómo es posible que en un cortísimo de tiempo los humanos hayamos pasado de unos pequeños miles de humanos a más de 8.000 millones de humanos en un cortísimo tiempo? O sea, chequen esas gráficas. A mí me llaman mucho la atención esas gráficas de la población, ¿no? De la población humana y cómo en los últimos años, o sea, se ha explotado, ¿no? Para llegar a ese tipo. O sea, yo por ahí creo que estaba viendo la gráfica de los años 1800 éramos alrededor de 1.000 millones de humanos. Es decir, ¿cuántos millones de años tuvieron que pasar para que los humanos pudiéramos llegar a 1.000 millones de humanos? Y en 200 años ya pasamos de 1.000 millones de humanos a más de 8.000 millones. O sea, es un crecimiento bastante exponencial. Aquí hay que atribuirlo a varias cuestiones, ¿no? Nosotros, desde el inicio por ejemplo, del desarrollo de la humanidad, el hecho de que los humanos tuvieran que crear sus propios medios de subsistencia, ya empezó el proceso evolutivo del trabajo. Ya los humanos ya no dependíamos completamente de la naturaleza, ya no dependíamos de que hubiera animales ahí silvestres para cazarlos y comerlos. Ya con la ganadería nosotros mismos los criábamos, nosotros mismos los alimentábamos, nosotros mismos nos los comíamos, nosotros mismos de cierta manera controlábamos nuestra comida. Y lo mismo con las plantas y la agricultura. Nosotros mismos controlábamos todo eso. Y eso supuso que ya no dependiéramos tanto de la naturaleza, sino que ya nosotros mismos tuviéramos una esta estabilidad en la alimentación y pudiéramos desarrollarnos, incrementar nuestra población. Eso ayudó bastante, ¿no? Al desarrollo de la población. Otra de las situaciones que ayudó, pues fue precisamente la parte de la ciencia, en las cuestiones de la salud. Antes los humanos, pues teníamos promedios de vida, ¿no? De 30, 40 años. Cualquier tipo de enfermedad nos mataba, una gripe, una infección, pues de plano nos moríamos, ¿no? 30, 40 años. Hoy en día, pues el humano ha aumentado su esperanza de vida. Ya no es la típica de un homínido normal de 40, 60 años. Ahorita nosotros ya la incrementamos debido a que ya tenemos ese control sobre la alimentación, la salud, pues se ha avanzado bastante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el capitalismo? ¿No? Que esta es la otra parte, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esta explosión demográfica en estos 200 años de 1.000 millones a 8.000 millones. ¿Qué pasa con el capitalismo? Obviamente el desarrollo industrial pues hizo, ¿no? Que se expandiera la población. Ya es más fácil mantener quizá a los humanos, a nuestra descendencia, tener un techo más estable, tener acceso a salud. Todo eso ha incrementado. Pero en el capitalismo pasa que el propio sistema capitalista nos ha metido en una dinámica en que tenemos que estarnos reproduciendo, incrementando constantemente. O sea, la población estamos obligada a estarnos expandiendo de manera exponencial y esto es consecuencia del capitalismo. El capitalismo necesita estarse reproduciendo. El capitalismo no le basta con ser millonarios, ¿no? O sea, con tener todo este incremento del capital. Capitalismo necesita estarse reproduciendo una y otra vez, así hasta el infinito. En ese sentido nos mete en una sociedad altamente consumista. Nos está vendiendo mercancías una y otra vez. Incluso mismas mercancías que ya no necesitamos, pues nos las vuelve a vender, ¿no? Cada año hay un iPhone diferente. Cada año nos mete la idea de que tenemos que volver a comprar un iPhone nuevo, ¿no? Es decir, nos mete en una dinámica altamente consumista, altamente de reproducción del capital. Y esta cuestión, pues ha afectado también en la cuestión de la población. O sea, también ha habido una explosión ahí
producto precisamente del capitalismo, de que nos mete en la dinámica de querernos reproducir. Al capitalismo le conviene mucho esta cuestión de que no haya este tipo de planificación poblacional, en el sentido en que entre más personas haya, pues más desempleados puede haber, ¿no? El famoso ejército industrial de reserva, ¿no? El capitalismo, por ejemplo, pone un salario, ¿no? Yo te voy a pagar 100 pesos por trabajar el día de hoy. A lo mejor hay personas que los aceptan, ¿no? Hay personas que van a decir que no, que a lo mejor ellos no les conviene ese salario, pero van a haber personas que sí lo van a aceptar, porque tienen condiciones materiales, muy bajas, ¿no? Entonces, el hecho de que haya más gente en el desempleo, en la miseria, en la pobreza, pues fomenta la reproducción del capital, abarata los salarios y incrementa la ganancia para los capitalistas. Esta situación mete precisamente en cuestiones poblacionales que hay que abordarlas desde una visión del materialismo histórico, la planificación económica. Pero a mí realmente sí me sorprenden ese tipo de gráficas de explosión poblacional y que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Esta dinámica consumista, esta dinámica de reproducirnos, de reproducir el capitalismo de manera infinita, de una manera incansable, ¿no? Aquel que se cuestiona el capitalismo inmediatamente ya lo tachan de flojo, ¿no? De flojo, de ponte a trabajar, porque es el capitalismo el que está hablando a través de estas personas. O sea, el capitalismo lo que quiere es ponte a trabajar y reproducir capital, ¿no? No te pongas a analizar estos temas, no te pongas a ver este tipo de temas en Facebook, ¿no? En Facebook los temas que más se reproducen son los que generan, monetizan contenido. ¿Por qué este tipo de temas de marxismo no son tan difundidos? Porque precisamente atentan contra el capitalismo y al capitalismo pues no les conviene, prefieren reproducir temas más banales que sí monetizan, ¿no? Entonces, pues son de las cuestiones que tienen que haber. Y ya nomás para terminar, ¿no? La derecha pues tiene muchísimo dinero para difundir, ¿no? El caso de Salinas Pliego, pues el tipo tiene una televisora, el tipo tiene ahí su propio canal de televisión en el cual fue a llorar, ¿no? Y a hacerse la víctima y a estar ahí diciendo que el Estado lo está persiguiendo, lo está oprimiendo, ¿no? Pues cuentan con todos los medios de difusión. Incluso hasta pagan bots, ¿no? En internet constantemente para tener la percepción de que el socialismo no sirve, está caduco y que el éxito individual y todo este tipo de situaciones. Ellos cuentan con muchos recursos económicos. En nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos que hasta cooperarnos, ¿no? Nosotros para mantener este tipo de iniciativas como los talleres, ¿no? Porque pues es evidente que Salinas Pliego pues tiene millones, ¿no? Millones de pesos ahí que incluso ellos mismos, invierten millones de pesos y ellos mismos los pueden sacar a través de cuestiones fiscales, ¿no? Los desglosan y un montón de mecanismos. Nosotros no tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos que cooperarnos entre todos para mantener este tipo de iniciativas como los talleres marxistas. Entonces, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Por eso las ideas dominantes de la sociedad son las ideas de la clase dominante, porque la clase dominante cuenta con todos los recursos materiales para imponer su ideología, ¿no? El caso, por ejemplo, de Venezuela y de Maduro, nos han vendido la idea de que es un dictador. El sistema capitalista nos ha vendido y nos ha difundido y nos ha aventado esa idea de que es un dictador, ¿no? Y a muchos compañeros se les pega, ¿no? Incluso hasta dentro de la propia izquierda. Hay compañeros que se creen esas tipos de falacias y cuestiones bastante siniestras, ¿no? Por ejemplo, tratan de vendernos esta idea de que Trump en una operación quirúrgica llegó a Venezuela y se llevó a Maduro sin sacar prácticamente ni una bala. Es una completa mentira. Hubo un enfrentamiento, llegaron y asesinaron ahí a más de 90 guardias de ahí de la escolta de Maduro. Y no fue una operación que se hiciera de un día para otro. El imperialismo lleva años saboteando el proceso revolucionario en Venezuela. Fácil, muchísimos años lleva ahí, años y años saboteando
el proceso revolucionario de Venezuela y cómo ha empezado, pues con la cuestión ideológica, ¿no? Vendernos, tratar de difundir esta idea de que el socialismo es obsoleto, el socialismo es caduco, que hay dictadura, que son dictadores. Aquí en México nos están vendiendo esta narrativa de la narcopresidenta, ¿no? Todo este tipo de situaciones son muy peligrosas y la única forma de dar una batalla es precisamente con este tipo de análisis acerca del materialismo histórico. No, no hay otra forma, ¿no? Y entendiendo esta cuestión del materialismo histórico, pues entonces sí podemos entender pues toda esta cuestión de cómo la derecha intenta justificar, ¿no? Su propio régimen capitalista. Pues bueno, yo creo que ya vamos concluyendo. La verdad es que pues es muy interesantes todos estos temas. La verdad, a mí sí me llaman muchísimo la atención. Pero bueno, por ahí veo la mano de compañero Germán. Quería comentar algo. Ya estamos Hola, en la... buenos días. Buenos días. Aprendiendo mucho de todos ustedes, me llevo muy claro esto de que el marxismo no está buscando una lucha contra la fe o las creencias, es una lucha contra el capital, sin perder el foco, y que también no es una lucha contra las falacias que mediante las falacias científicas quieren justificar biológicamente la desigualdad social. También evitar engancharnos en eso y mantener el foco, que es una lucha contra el capital, contra la desigualdad, y pues estamos en una lucha por lograr una mejora social. Muchas gracias. Sí, claro, compañero Germán. Esta situación que explicaba de cómo la derecha trata de justificar, ¿no? La supuesta desigualdad social. Pues ya estamos en los últimos 8 minutos para ya cerrar la sesión y abrir paso. Tenemos ahí el nivel 4 a las 11. No sé si quieran ya hacer algún último comentario antes de despedirnos, ¿no? Pues si quieren, entonces vamos cerrando esta sesión, pues hacerles la invitación, pues a continuar con este estudio. A mí en lo personal, pues me llama mucho la situación, todos estos temas quizá que tienen que ver con la parte de las ciencias naturales. Nosotros entendemos que ahorita estamos en la sesión del materialismo histórico, lo estamos abordando desde el punto de vista del materialismo histórico, pero en las ciencias naturales también es muy, hay una riqueza bastante, ¿no? De la cuestión marxista, del método materialista dialéctico, en la cuestión de las ciencias naturales. Engels sacó ahí el libro de Dialéctica de la Naturaleza. Es un libro muy interesante. De hecho, creo que en la siguiente sesión que les toca la parte, ¿no? de Dialéctica de la Naturaleza, en la última sesión que tiene que ver con toda esta parte de la filosofía. Y la cuestión de las ciencias naturales, pues entender cuestiones de biología, química, física, no solamente es pues, una cuestión pues, de supuesta erudición, ¿no? Intelectual. Me parece que tiene que ver más con entender nuestro entorno. Y ahí, pues, el marxismo también tiene bastantes documentos, bastante texto, también tiene bastante material. Obviamente un poco más limitado porque pues casi todo el material de Marx y Engels se concentró en la cuestión de la economía política, los análisis históricos y políticos. Y en la medida de sus posibilidades pues fueron ahí desarrollando temas que tienen que ver con las ciencias naturales, el origen de la vida, el origen del universo, son temas, créanme, bastante interesantes que adoptándolos desde una visión materialista dialéctica, podríamos entender muchas cosas. O sea, nos amplía completamente el panorama. Las propias especies, o sea, también a mí también me llama mucho la situación, ¿no? O sea, ver por ejemplo, la cuestión de los mismos animales domésticos, ¿no? De cómo evolucionó el gato, el perro. También es cuestión de que luego se pongan ahí, o hagan ese tipo de ejercicios mentales
¿no? De cómo evolucionaron nuestras especies en nuestro entorno, porque muchos de nuestros animales domésticos, pues también han evolucionado al calor del propio hombre. O sea, ya ahorita dependen mucho del hombre y también tuvo una implicación. Yo por ahí estuve checando, hay una cuestión que mencionan de los gatos, el cómo se comunican los gatos. Los gatos solamente maullan con los humanos. Los gatos no maullan entre gatos, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de sistema de comunicación, que es a través de olores, del olfato, cuestiones de gruñidos, ¿no? Pero el gato solamente maulla con los humanos, o sea, solamente ha podido desarrollar ese medio de comunicación dentro del entorno humano. O sea, son cuestiones muy interesantes. El perro, ¿no? El perro que también tuvo un ancestro en común, ¿no? Con el lobo, pues también tiene situaciones muy interesantes. Pero bueno, son cuestiones de las ciencias naturales que si nos podríamos a desmenuzar cada situación, ¿no? De nuestro entorno, pues lo podríamos hacer con el método del materialismo dialéctico, ¿no? O sea, la verdad es que sí vale la pena todo este apartado, ¿no? De las ciencias naturales. Lamentablemente, pues uno no es especialista, Angel no era especialista en ciencias naturales, yo tampoco soy especialista, ¿no? Yo tengo más formación en ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que sí nos tienen que servir, ¿no? Y que hay que estudiarlas, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, pues hacerles simplemente ese llamado, ¿no? A continuar pues este tipo de estudio y ver el marxismo, pues esta cuestión global, ya les habíamos comentado, no solamente es la parte económica, no solamente es la parte histórica, no solamente la parte filosófica y no solamente es la parte política, sino es todo un entramado interdisciplinario, ¿no? Entre estas cuatro cuestiones, verlas de manera conjunta, porque es como un carro, ¿no? Son como cuatro llantas de un carro, ¿no? Tú le quitas una llanta a un carro y pues ya no te va a servir. Pues así también funciona el marxismo, ¿no? Tú le quitas una parte del marxismo y ya no te va a servir, tenemos que verla como un complemento conjunto. Pero bueno, compañeros, pues ya nos despedimos para dar paso a la otra sesión. Nos estamos viendo y en la semana les mando sus listas de asistencia. Pues saludos, compañeros, buen fin de semana a todos. Gracias, excelente fin de semana y gracias por las exposiciones que pues dan mucha carnita para quienes pues somos pues bastante, lo digo por mí, para bastante ignorantes en estos temas, pero pues que también no tenemos interés en entender estas formas de abordar pues todas estas em, intervencionismos, todas estas formas de explotación hacia hacia nosotros, ¿no? Y cómo las abordamos, cómo las entendemos y cómo las explicamos y pues incidimos en nuestro contexto inmediato para que haya otras formas de defensa, de atención y de incidencia en estos temas tan importantes y cruciales y primordiales. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Pues buen fin de semana, compañeros. Nos estamos viendo todos.